Revelado. 4 frutas que nunca debes comer y 4 otras que transformarán tu vida después de los 60. Doña Rosa, una mujer de 65 años, ha dedicado su vida a cuidar de su familia en un pequeño pueblo de México. Su hogar es un refugio cargado de recuerdos, donde el aroma de los platillos que prepara con recetas de generaciones resuena como un canto a lo vivido. Siempre he estado bien, le repiten sus seres queridos, pero aquella cita médica la ha hecho tambalear. La doctora, en un tono serio, le había mencionado el peligro de sus hábitos alimenticios, esos que pensaba eran tradición y amor. Ahora, su corazón se llena de miedo y dudas ante la simple idea de cambiar. Mientras camina por el mercado, el bullicio la envuelve, pero cada mirada de sus amigas se siente como un juicio. Ella siente el peso de la tradición y la presión de seguir alimentando a los suyos con lo que le enseñaron sus padres. ¿Por qué cuestionar lo eterno?, se repite una y otra vez, mientras su mente intenta encontrar respuestas que no la traicionen. Pero una sombra de preocupación comienza a hacer eco en su pecho, y si esas tradiciones le están matando lentamente. En la frutería, se encuentra con Mario, el hijo de su mejor amiga, un nutriólogo que empieza a hablarle sobre las frutas que ha consumido toda su vida y cómo algunas de ellas podrían estar afectando más su salud de lo que se imagina. Su entusiasmo desbordante la sorprende, pero también le siembra inquietud. No hay nada de malo en probar algo nuevo, se dice, mientras el sudor fría cae por su frente al pensar en cómo su familia podría reaccionar. Las horas pasan, y mientras experimenta con nuevas recetas, cada bocado parece un canto a la libertad, pero quienes la rodean no comparten su entusiasmo. ¿Qué te ha pasado, Rosa?, le preguntan sus hijas, con desconfianza, mientras la ven alejarse de lo que han conocido como hogar. Ella se siente atrapada en una red de críticas y expectativas. Es un tira y afloja doloroso entre su salud y el peso de la tradición que ha sostenido su vida familiar. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A medida que su energía se repone y su salud mejora, el conflicto interno de Doña Rosa se intensifica. Cada mirada reprobadora de sus seres queridos se siente como un clavo en su corazón. Ella quiere ser el faro que ilumine el camino de sus nietos con un ejemplo de vida saludable, pero la lucha por mantener la paz familiar se convierte en un peso abrumador. ¿Sería egoísta querer vivir con más vitalidad a expensas de las tradiciones que limitan a los demás? El dilema se convierte en una tormenta que golpea su mente. En una tensa cena, el aire cruje con resentimientos. Doña Rosa siente la presión constrictora de la habitación. Se enfrenta a su familia, que al ver su cambio de hábitos, la acusa de traicionar a la herencia familiar. Y en ese punto crucial, con lágrimas en los ojos y la voz temblorosa, desafía a sus seres queridos. ¿No quieren que yo viva y no solo exista? ¿Acaso no es tiempo de dejar atrás viejas tradiciones que nos están dañando? La habitación queda sumida en un tenso silencio, mientras los rostros de su familia se transforman, y en su interior, Rosa sabe que la batalla apenas comienza. El futuro de sus días pende de un hilo, y el eco de su pregunta queda suspendido en el aire, a la espera de una respuesta que podría cambiarlo todo. El silencio se alarga, y cada rostro de su familia refleja un torbellino de emociones. Doña Rosa percibe la confusión y el dolor en sus miradas, sentimientos que antes la habrían hecho retroceder. Sin embargo, ahora hay una chispa de resolución que comienza a brillar en su interior. La realidad de su situación pesa, pero en esos instantes de quietud, se da cuenta de que su voz puede ser la clave para un cambio que va más allá de sí misma. Al día siguiente, mientras el sol lanza sus primeros rayos, Rosa se sitúa frente al espejo. Su reflejo es el de una mujer decidida a ser escuchada. La actitud defensiva que había estado escondiendo se transforma en un enfoque activo. Con una lista en mano, se propone discutir no solo los cambios en su dieta, sino las tradiciones que rodean cada plato preparado en su cocina. Piensa en cómo cada bocado puede convertirse en algo más que simple alimento. Puede ser un acto de amor, pero también un viaje de autodescubrimiento. Decide tomar medidas y se dirige a la cocina. Sabe que transformar su alimentación será solo el primer paso. Hoy comenzará a experimentar con nuevas recetas que incorporen frutas frescas y saludables. Es hora de desafiar la noción de que cambiar significa renunciar.
Rosa comienza a dibujar en su mente un nuevo enfoque que fusiona la veneración por sus tradiciones con la modernidad que la llama a mejorar su salud. A medida que mezcla las frutas que había aprendido a despreciar, siente la energía fluir por sus venas. Sí, había sido difícil, pero su pequeño acto diario de cocinar se convierte en una revolución interna. Cada receta que crea es un manifiesto contra el miedo que ha dominado su vida. Pero más que esos platos, ella también crea un espacio para la conversación. Se da cuenta de que su transformación debe incluir a su familia, y planea una comida especial para compartir sus avances. Con cada día que pasa, Rosa se enfrenta a una dualidad. Por un lado, las voces que le gritan que se aferre a lo conocido resuenan en su mente. Por otro, las nuevas relaciones que forja con su cocina la impulsan a seguir adelante. Ella comienza a buscar información, a entender más sobre el impacto de la alimentación en su vida larga y plena. Las lecturas sobre nutrición llenan su mesa, y entre recetas nuevas, también encuentra historias de mujeres que, como ella, han enfrentado el temor del cambio. Cuando la noche del encuentro familiar llega, Rosa se siente nerviosa. Su corazón palpita aceleradamente mientras coloca los platos en la mesa. Con las manos temblorosas, sirve su creación, una ensalada llena de colores vibrantes y un postre de frutas tropicales que ha adaptado a su estilo. Su familia llega, miradas curiosas y chistes nerviosos llenando el aire. Antes de comenzar, Rosa decide hablar. Con la voz titilante pero firme, les comparte su viaje. Explica el dilema que ha cargado durante años, el deseo de ser la abuela que alimenta, y al mismo tiempo, de tener la libertad de reinventarse. Ahora se da cuenta de que, aunque el amor por sus tradiciones la ha guiado, también puede ser una prisión que le roba la salud y la vitalidad. Las reacciones son variadas, algunos murmuran, otros miran al plato con desconfianza. Sin embargo, algo dentro de ella se siente más ligero al haberlo compartido. Esta vez, no se deja intimidar por la oposición. Rosa ha dado un paso fundamental, ha decidido que la voz de su propio bienestar es la prioridad. La realización de que, aunque su camino es solitario, hay otras almas en su misma búsqueda, la llena de fuerza. Después de la cena, mientras la conversación gira en torno a la mesa, ella observa las pequeñas transformaciones en los rostros de sus hijas. Un comentario sobre lo delicioso que es el postre la hace sonreír. Quizá, solo quizá, la aceptación llegará también, pero falta una conversación crucial que aún no ha tenido con su esposo, don Fernando, quien permanece en silencio en la esquina de la mesa. La duda en sus ojos sugiere que el cambio también lo inquieta. Quizás sea él el último bastión a derribar en su búsqueda por un nuevo futuro. Doña Rosa siente que su próxima batalla será definir claramente lo que necesita y lo que espera de los demás. ¿Podrá él seguirla en esta nueva travesía sin perder de vista el amor que siempre los unió? Esa pregunta la deja inquieta mientras la noche avanza, y con un espíritu renovado, Rosa está lista para navegar las complejidades de su familia. La noche se cierra sobre el hogar, pero en ese instante, la semilla de la transformación sigue germinando, y la tormenta interna que se avecina puede ser la clave para descubrir la verdad que ha estado ocultando durante demasiado tiempo. Rosa se despierta con un nudo en el estómago. La conversación que debe tener con don Fernando la ha estado consumiendo. Los cambios que ha comenzado a implementar en su vida no son solo un desafío personal, son una redefinición de su hogar y de su relación. Toma un profundo respiro y decide que el día de hoy necesita un enfoque diferente. En lugar de enfrentarse a su esposo en el fragor de un debate, optará por la diplomacia y la comunicación asertiva. Al desayunar, decide preparar una infusión de hierbas que aprendió a hacer y que, según sus lecturas, favorece la salud. Cuando sirve la bebida humeante, siente que ha creado una atmósfera propicia. El aroma cálido llena la cocina, suavizando el ambiente. Se sienta frente a él, cautelosa, pero decidida a abrir un diálogo. Fernando, he estado pensando en nuestra salud. ¿Te gustaría conversar sobre cómo podemos cuidarnos mejor juntos? Su voz tiene un matiz de esperanza, pero también transmite una sutil vulnerabilidad. Don Fernando levanta la vista, sorprendido. Ella nunca había abordado este tema con tanto ahínco. Sus ojos, cansados y llenos de duda, se encuentran con los de Rosa. ¿A qué te refieres, Rosa?, pregunta, provocando una pequeña ola de nervios en ella. Pero ella se aferra a la resolución que ha cultivado. Los cambios en la comida, el estilo de vida. Quiero que ambos estemos bien, incluso cuando nuestros hijos crezcan, responde, sintiendo como cada palabra se desliza desde su corazón. Ciertamente, su lucha no es solo por sí misma, sino por su pareja también.
Se sumerge en los beneficios que ha descubierto, las frutas que han impactado su energía y la vitalidad que ha empezado a sentir. El propósito de su mensaje va más allá de la mera batalla por una mejor dieta, es una invitación a un viaje compartido. A medida que habla, se da cuenta de que está invocando el arte de la persuasión, un diálogo que puede acercarlos, no dividirlos. Don Fernando escucha, su expresión se va ablandando. Sin embargo, se percibe un vestigio de resistencia. Rosa decide abordar esto a fondo. Sé que esto es un cambio. Pero, si lo hacemos juntos, por nuestra salud y por el futuro de nuestras vidas, puede ser mucho más fácil. Por primera vez, la idea de un cambio conjunto resuena en la mente de don Fernando. Espera, masticando su propio dilema. Rosa saca un pequeño cuaderno lleno de ideas, recetas e información sobre salud. Podemos hacer del proceso algo divertido, una búsqueda de nuevas experiencias. Y te prometo que no se perderán nuestras tradiciones, solo evolucionarán. Poco a poco, las tensiones van desvaneciéndose y los rostros de ambos se iluminan con la posibilidad de una nueva vida. Pero también, dentro de ella, se produce una revelación inquietante. Mientras comparte sus pensamientos, se da cuenta de que su esposo podría tener miedos profundos acerca del cambio, posiblemente incluso más que ella. Siente la presión de hallar la forma de abordar no solo sus propios miedos, sino los de él. Cuando terminan de desayunar, su pareja parece más receptiva, pero un rayo de duda atraviesa el aire. La inquietud regresa a su mente, la resistencia a los cambios podría ser más que simple incertidumbre en el paladar. ¿Se negará Fernando a soltar las tradiciones que ha amado toda su vida? La inseguridad se despliega en su corazón como un lío de hilos a desenredar. Esa noche, mientras la oscuridad envuelve la casa, Rosa contempla cómo cada decisión que toma parece interconectada. La gastronomía, su familia, sus sueños de ser más y el futuro incierto que podría tener significados inexplorados. La lucha interna por liberar a don Fernando frente a su propia renuencia es tan importante como la que enfrentó consigo misma. Antes de dormir, se ve atrapada en un mar de preguntas. ¿Cómo hacer que un cambio parezca menos aterrador y más como una aventura compartida? Mientras el sueño la envuelve, ella sabe que ha encendido una chispa. Este es solo el principio de su viaje transformador, y debe prepararse, cosas aún más sorprendentes están por venir. ¿Podrá Rosa encontrar el equilibrio entre el amor por el pasado y la promesa de un futuro saludable, o su búsqueda de bienestar terminará convirtiéndose en una lucha por la convicción más profunda de su familia? Sus pensamientos se desvanecen en sueños, dejan claro que hay más que descubrir. La luz del nuevo día entró a través de la ventana, iluminando la cocina de un modo que la hizo sentir esperanzada pero también nerviosa. Rosa sabía que el verdadero trabajo apenas comenzaba. La conversación del día anterior había dejado una rendija abierta, un resquicio por donde la posibilidad del cambio se colaba. Sin embargo, el profundo anhelo de comprender la resistencia de Fernando aún la empujaba hacia adelante, un nuevo paso que la llevaría a explorar más allá de lo evidente. Mientras preparaba el desayuno, la mente de Rosa giraba en torno a las emociones encontradas que la experiencia había evocado. Pensó en su cuaderno y las recetas que había escrutinizado, en la información sobre salud que había acumulado, un arsenal que ahora consideraba no solo para su propio beneficio, sino también como parte de una estrategia más amplia para ayudar a su esposo a enfrentarse a sus propios miedos. Se sentó a escribir, buscando dar forma a un plan que resonara con ambos. Quería diseñar no solo un menú, sino una experiencia compartida. ¿Y si hacemos un calendario de comidas? Cada semana eligiendo recetas juntos, se murmuró a sí misma, sintiendo que cada palabra escrita también representaba un pacto silencioso no solo para ella, sino para la familia que estaban construyendo. Luego llenó una lista con las frutas que había investigado, enumerando sus beneficios. Quería que Fernando no solo escuchara, sino que se sintiera involucrado en el proceso de elección. Kiwi, arándano, aguacate y manzana, leía en voz alta, alineando cada uno con beneficios tangibles, su alto contenido de antioxidantes, el incremento en la disponibilidad de energía. Quizás esto podría atraer su interés. Mientras daba forma a su propuesta, Rosa decidió que no era suficiente simplemente convencer a don Fernando. Necesitaba equiparse con nuevos conocimientos, no solo para cambiar su dieta, sino también para fortalecer su autoestima, su capacidad para guiar a su familia en esta transformación. Se planteó la meta de aprender sobre nutrición, incluso inscribirse en un taller local. El solo pensamiento la emocionó. Era un paso hacia su crecimiento personal, una forma de potenciar su habilidad para comunicarse y ejercer influencia de manera efectiva sobre su pareja y sobre ella misma. A lo largo del día,
sus pensamientos se movieron entre la emoción de nuevos comienzos y el temor a la falta de apoyo. Cada interacción con Fernando se volvía, desde entonces, una prueba, aunque sutil. Ella introducía los cambios poco a poco, sirviendo porciones más abundantes de frutas en el desayuno, intentando incluir a Fernando sin presionarlo, dejando que fuera él quien decidiera su participación. Sin embargo, cada intento de involucrar a su esposo fue recibido con miradas escépticas. Rosa se dio cuenta de que la resistencia de Fernando era contagiosa. Su propia determinación se sentía menos firme con la duda que él proyectaba. Se cuestionó si en la piel de su esposo se albergaban temores que ella nunca había llegado a comprender del todo. La idea de participar en su cambio de estilo de vida parecía temerosa, y en ese eco de inseguridad descubrió que también tenía que trabajar en su propio entendimiento sobre lo que podría perder. Esa noche, al recostarse, sus reflexiones se hicieron más nítidas. El cambio no es solo en la mesa, sino en nuestras vidas, pensó. Era momento de un diálogo sincero, no solo sobre la comida, sino sobre el miedo de ambos frente a lo desconocido. Con esa nueva resolución, se durmió sola en sus pensamientos, sintiendo que el viaje apenas comenzaba. El próximo paso debía ser programado, un encuentro en el que debía afrontar no solo los gustos de su esposo, sino también sus temores más arraigados. ¿Podría Rosa desentrañar el verdadero miedo que impedía a don Fernando abrazar lo nuevo y, al mismo tiempo, sostener sus propias ansias de cambio sin perder su esencia? La respuesta empezaba a gestarse en el fondo de su corazón. La mañana siguiente, Rosa despertó con una mezcla de determinación y ansiedad. La conversación que había planeado con Fernando no solo iba a ser un desafío, sino también un momento crucial para su crecimiento personal. Sabía que era vital abordar los miedos y preocupaciones de su esposo de manera efectiva, y la idea de hacerlo la mantuvo en vela parte de la noche. A medida que el día avanzaba, Rosa se dedicó a preparar su estrategia. El desayuno se convirtió en un caldo de ideas, donde cada fruta era un símbolo de cambio y salud. Hizo una lista de puntos clave que quería abordar, pero la preocupación se agolpaba en su mente. ¿Cómo abrir la conversación sin que se sienta atacado?, se preguntaba mientras pensaba en las posibles reacciones de Fernando. La inseguridad permanecía, amenazando con desbaratar sus planes. Después de un par de horas, decidió que era necesario concentrarse en lo que podía controlar, su presentación, el cómo comunicaría su mensaje. Tomó el cuaderno y escribió las principales razones para optar por una dieta más saludable, incluidos los beneficios para la salud y el bienestar emocional. Rosa no solo quería que Fernando comprendiera la importancia del cambio, sino que también quería que se sintiera incluido en el proceso. Al mediodía, cuando Fernando volvió a casa, Rosa sintió que la atmósfera del hogar podía cambiar radicalmente dependiendo de su enfoque. Después de un saludo casual, lo invitó a unirse a ella en la cocina. A medida que preparaban el almuerzo, comenzó a compartir su entusiasmo sobre las frutas que había investigado, pero notó que su esposo respondía con poco interés. La conversación se tornó incómoda, y el silencio se volvió palpable. En ese instante, Rosa tuvo que ser valiente. Fernando, comenzó, su voz un tanto temblorosa, hay algo de lo que me gustaría hablar contigo. No se trata solo de lo que comemos, sino de cómo nos sentimos en nuestra vida. Al mencionar esto, miró a los ojos de su esposo, buscando establecer una conexión auténtica. Él la miró con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Rosa, sintiendo la urgencia del momento, continuó, sé que hay cosas que a veces nos asustan, pero creo que si podemos hablar de ello, podríamos encontrar soluciones juntos. La vulnerabilidad en su voz parecía huesa, el silencio daba paso a un espacio seguro entre ambos. Fernando alzó una ceja, un indicador de que su interés comenzaba a despertar, si bien de manera tímida. Rosa vio en sus ojos la chispa del cuestionamiento, ese destello de curiosidad. Se decidió a seguir adelante con coraje, exponer su propio viaje y lo que había aprendido, no solo para ella, sino para ellos como pareja. A medida que compartía su deseo de aprender sobre nutrición, la conversación dio un giro inesperado. Fernando incluyó sus propias experiencias, las dudas que le habían surgido, revelando fragorosos temores de que cualquier cambio podría desestabilizar su rutina. Rosa sintió el peso de esas palabras. La conexión emocional comenzaba a crecer, incluso a través de los miedos. Comenzaba a comprender que no se trataba solo de convencer a Fernando sobre la comida, sino de abordar la resistencia al cambio en su conjunto. El diálogo había trazado un hilo en el tejido de su relación, un camino hacia la comprensión mutua. Sin embargo, mientras la conversación proseguía, Rosa se dio cuenta de que no solo era Fernando quien temía lo desconocido. En su interior, también brotaba un temor oculto de que, al crear esta nueva vida, algo esencial podría desvanecerse.
La inseguridad latente pulsaba en su pecho y predijo que enfrentarla sería otra parte crucial del viaje. La luz del atardecer se colaba por la ventana, creando una atmósfera casi mágica. Rosa percibió que ese era el momento en que podía continuar, vislumbrando la posibilidad de un entendimiento más profundo con su esposo. Sin embargo, en el fondo, una inquietud nueva se cultivaba. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para abrir sus corazones completamente? ¿Podría realmente romper las barreras que los mantenían a ambos anclados en sus viejas rutinas? Mientras el cielo se oscurecía, su mirada se fijaba en Fernando, dispuesto a hacer la siguiente pregunta que podría definir el rumbo de su relación. La noche apenas comenzaba, y los verdaderos desafíos estaban por llegar. Rosa respiró profundamente, consciente de que la conversación que había comenzado apenas desafiaba su pacífico refugio emocional. La prisa del atardecer había traído consigo la realidad de que el cambio demandaba acciones concretas, sobre todo, valentía. Mientras su mente maquinaba preguntas, también empezaron a surgir las respuestas. La inquietud latente en su interior le recordaba que la lucha por un entendimiento real podía tener consecuencias tanto positivas como aterradoras. Fernando, repitió, sintiendo que cada palabra almacenaba un peso enorme. ¿Qué pasaría si comenzamos a ver esto como un viaje, donde ambos podamos aprender y crecer? Sabía que formar parte de un proceso compartido podía ser más atractivo que sentir que estaba siendo empujado hacia una dirección. La idea de co-crear el cambio resonaba en ella, aunque el eco de sus propios temores persistía. Fernando la miró con más atención, como si tratara de escudriñar sus intenciones. Era el momento de abrirse. Con una sinceridad que la sorprendió, explicó cómo había llegado a interesarse por nuevas perspectivas sobre la alimentación y la salud. Le habló de su descubrimiento personal sobre lo que representaba una alimentación adecuada, y cómo no se trataba solo de números o restricciones, sino de nutrir el alma y el cuerpo. A medida que Rosa se adentraba en sus reflexiones, la inicial tensión fue dando paso a algo distinto, una necesidad de descubrimiento. Su esposo, que solía ser el sólido refugio en su vida, ahora parecía estar en la misma búsqueda de sentido. Fernando compartió sus propias experiencias y miedos, un diálogo trenzado de vulnerabilidad. Más de una vez, ella sintió que la conexión se hacía más fuerte, cada palabra un ladrillo en su relación. Sin embargo, a medida que sus corazones se abrían, la realidad de lo que implicaba ese cambio resurgía. Pero, ¿y si esto no funciona?, preguntó Fernando, su voz entrecortada. La pregunta resonó en el aire, y la respuesta que aún no había encontrado surgió en la mente de Rosa como un destello repentinos. Cuando se enfrenta al miedo, el cambio se convierte en un salto de fe y un acto de autodescubrimiento. Los cambios que hacemos hoy podrían resonar mucho más allá de nuestra mesa. Para mí, se trata de crear un espacio donde ambas voces tengan poder. ¿Qué te parece si, a partir de hoy, exploramos esto juntos? Podíamos planificar las comidas de la semana, probar nuevas recetas, conectar con lo que nos hace sentir vivos. Al finalizar, sintió que había desatado un hilo de esperanza, una promesa de que en sus manos llevaban la posibilidad de renovación. Sin embargo, en el fondo, el eco de sus propios temores había cobrado vida. Enfrentar el miedo al fracaso no solo incumbía a Fernando, sino que ahora formaba parte de su propio viaje hacia la transformación. Rosa se dio cuenta de que también necesitaba ejercer esa valentía, permitirse soñar en grande mientras lidiaba con la incertidumbre de lo que implicaba dejar atrás la zona de confort. ¿Y si este es solo el comienzo?, se preguntó mientras intercambiaban sonrisas temerosas, emergiendo de la oscuridad hacia un espacio de luz y posibilidad. La pregunta dejaba un nuevo desafío en el aire, un conjunto de emociones aún sin explorar, una línea de tiempo donde la vida podía extraordinariamente cambiarles. Era evidente que la conversación inicial había abierto puertas no solo en su relación, sino en su propio desarrollo personal. Sin embargo, al mirar a Fernando, Rosa sintió la presión de un próximo cruce en su camino. ¿Estás listo para lo que viene?, le preguntó, desafiando a ambos a enfrentar la respuesta. Mientras el silencio se hacía denso, cada uno enfrentaba su mundo interior. ¿Estarían dispuestos a dejar atrás lo conocido por un destino lleno de incertidumbre y esperanza, o se quedarían paralizados por el miedo? La noche aún estaba joven y las decisiones que estaban a punto de tomar podrían cambiarlo todo. Rosa estaba sentada en el borde de la mesa, sintiendo el peso de sus decisiones al mismo tiempo que la urgencia de actuar. El fresco aroma del café llenaba la cocina, pero su mente estaba lejos de las comodidades de la rutina. Este nuevo comienzo no solo significaba reformar su dieta, era un camino para revisar su propia existencia, los miedos que la habían mantenido estancada y las ambiciones que, hasta ese momento, había aplazado.
Con cada idea que flotaba en su cabeza, la voz interna de la duda empezó a hacer eco. Pero, ¿cómo podía abrir la puerta al cambio sin estar dispuesta a enfrentar lo desconocido? Rosa sabía que lo que estaba a punto de emprender eran acciones que podían dar forma a su vida en múltiples dimensiones. Decidida a dar un paso hacia adelante, tomó el teclado de su computadora y abrió un documento en blanco. Era su momento de ser proactiva, de plasmar sus pensamientos y crear un plan. Empezó a investigar sobre alimentación saludable. Mientras leía sobre los efectos de ciertas frutas y verduras en la salud humana, la información se iba entrelazando con su experiencia personal. Frutas ricas en antioxidantes, como arándanos y granadas, prometían ser sus aliadas en la búsqueda de una vida más vibrante. Sin embargo, había algo más profundo en esto que las simples propiedades nutricionales. Se estaba entregando a un proceso de introspección y crecimiento. Recordó su infancia, cuando su madre solía preparar jugos frescos todas las mañanas. Esa conexión con la cocina la estimulaba a reconectar con sus raíces. Pero a menudo, como en su vida actual, los compromisos la había llevado a descuidar esas tradiciones. Con un clic, decidió que era hora de recuperar esos momentos. Quería involucrar a Fernando en este aspecto de su vida también. Las palabras comenzaron a fluir, y con cada línea escrita, Rosa notaba un cambio en su estrategia. Su enfoque no sería solo sobre lo que debían evitar, sino en lo que podían descubrir y disfrutar juntos. Teresa, su amiga de la infancia, siempre decía que el cambio verdadero venía de la curiosidad y la aventura. Cerrar su mente al nuevo conocimiento significaba renunciar a unas posibilidades que le estaban esperando con los brazos abiertos. De repente, el silencio de la casa fue interrumpido por el sonido del teléfono. Era Fernando. Su voz sonaba indecisa, pero emocionada. He estado investigando algunas recetas y creo que deberíamos probar esas frutas que mencionabas. Quizás podríamos hacer un batido de arándanos mañana. ¿Te parece bien? La respuesta de Rosa fue inmediata. Claro, hagámoslo. La conversación se convirtió en un proyecto compartido. Juntos podrían desarrollar no solo un nuevo menú, sino también una nueva versión de su relación. Sentía que esta colaboración no solo les permitiría explorar la vida familiar, sino también enfrentar sus miedos y ansiedades colectivamente. La creación de nuevos hábitos se tornaba un camino de crecimiento personal y emocional, en el que las inseguridades se construirían como un puente hacia un nuevo entendimiento entre ellos. Mientras Rosa colapsaba sobre el teclado, una idea impactante cruzó por su mente. No solo deseaba que este cambio transformara su vida en el ámbito personal, también quería compartir su viaje con otros. Quizás sería inspirador, podían documentar su experiencia. ¿Por qué no crear un blog sobre su transformación alimentaria? Sería una manera de no solo rendir cuentas entre ellos, sino de abrirse a una comunidad más amplia y construir conexiones significativas. Esa noche, mientras el sol se ponía en el horizonte, Rosa se sintió más viva que nunca. La perspectiva de este nuevo comienzo no solo la llenó de energía, sino que también le permitió vislumbrar un futuro donde sus decisiones no estarían guiadas por el miedo, sino por la curiosidad y la pasión de redescubrir. Pero justo cuando se sentía lista, una duda penetrante surgió en su mente. ¿Realmente estaría lista para compartir su viaje con el mundo? Esta idea voló a su mente como un rayo. Podría ser un acto de valentía o una invitación al juicio. Se dio cuenta de que el verdadero desafío no era escribir un blog, sino abrirse al mundo, mostrar sus vulnerabilidades y mostrar su verdadero yo. Los ecos de ese pensamiento la llenaron de incertidumbre, pero también de una determinación renovada. La noche estaba cargada de posibilidades y la pelea interna entre el temor y la ambición rompería la calma en su corazón. La pregunta quedó flotando en el aire: ¿está lista para enfrentarse no solo a los nuevos desafíos, sino también a la posibilidad de ser vista por otros? La respuesta estaba a solo un clic de distancia. Rosa amaneció con una mezcla de emoción y ansiedad. La luz del sol entraba por la ventana, iluminando su pequeño rincón de trabajo donde había comenzado a tejer su proyecto. La idea del blog pululaba en su mente como una mariposa inquieta. Se dio cuenta de que, a pesar de la inquietud, había algo que la motivaba, el deseo intenso de ayudar a otros a encontrar el camino hacia su bienestar. Sin embargo, esa misma idea también provocaba un dilema interno. Mientras preparaba un desayuno saludable, su mente se perdía en posibles títulos y temas. ¿Qué debo incluir? ¿Cómo puedo ser auténtica sin dejarme llevar por la presión de las expectativas ajenas? Esa autocrítica a menudo la había frenado antes. La experiencia de su niñez, cuando su madre cocinaba con amor y alegría, le devolvía la claridad que necesitaba. Quiero que mis lectores sientan lo mismo,
la felicidad de comer bien. Decidida a enfrentar el reto, sus dedos se posaron sobre el teclado. Cada palabra que tecleaba se sentía como una afirmación de su compromiso. Pero había algo más, la idea de compartir no solo recetas, sino vulnerabilidades. Sabía que los lectores podrían ser más comprensivos con sus inseguridades que lo que ella creía. Quizás sea el momento de mostrar mi verdadero yo, murmuró para sí misma, mientras las dudas seguían atacando su mente. Sin embargo, cada vez que lograba visualizar su proyecto, una chispa de motivación la empujaba hacia adelante. Rosa empezaba a concebir un enfoque narrativo, su viaje personal como hilo conductor. Desde la elección de los ingredientes hasta los fracasos en la cocina, cada relato podría resonar con quienes también luchaban. Al mismo tiempo, eso le daba una voz a las partes de ella misma que había silenciado por años. La creciente pasión por su propuesta le dio un nuevo aire. Con cada nuevo párrafo, la visión se expandía. El cambio verdadero radica en la experiencia compartida, pensó. ¿Y si organizaba iniciativas donde otros pudieran sumarse? La idea de comenzar pequeñas comunidades en línea la llenó de energía. Pensó en la interacción, en intercambiar recetas, consejos y compartir historias de superación. Rosa tenía la sensación de que su propio viaje podría ser el pilar de algo más grande, un espacio donde vulnerabilidad y triunfo convivieran por igual. No obstante, la voz de la duda volvía a hacer eco. ¿Cómo enfrentaré las críticas? ¿Y si los juicios son demasiado duros? Reprimiendo un suspiro, decidió que esa preocupación era parte del proceso. Sin embargo, sabía que exponerse a la crítica podría ser un reflejo de su crecimiento personal. Había llegado el momento de practicar esa valentía que tanto anhelaba. Se necesitaba coraje para brillar, y ahora lo comprendía. Al meditar sobre estos pensamientos, Rosa también se dio cuenta de que no podía dejar la parte más importante, la autenticidad. La manera en que se presentaría al mundo sería su carta de presentación. ¿Voy a hablar solo de recetas, o voy a ser transparente en mi viaje? Se vio realizando un video donde compartía sus miedos, curiosidades sobre la comida y lo que realmente la movía. La idea le hizo sentir un escalofrío de emoción. Su determinación se renovaba con la imaginación del impacto que podía tener. Capturar momentos familiares, la cocina en acción, enaltecer los sabores de las frutas que estaba redescubriendo, todo eso se volvía tan vital que dejó de ser una simple tarea y se convirtió en una misión. De pronto, un mensaje de Fernando interrumpió su ensueño. ¿Ya comenzaste? Estoy emocionado, escribió. Rosa sonrió, pero una nueva inquietud borboteaba en su interior. ¿Sería su compañero el apoyo que necesitaba para este nuevo capítulo? ¿Podría él también abrirse en esta nueva etapa? Quedó reflexionando sobre cómo cada respuesta que diera afectaría no solo su proyecto, sino su relación. Se dio cuenta de que había más a enfrentar que solo el juicio de desconocidos. La idea de compartir su historia las confrontaría con sus propias inseguridades y abriría puertas que, tal vez, alguno de los dos había mantenido cerradas por mucho tiempo. La incertidumbre y las sensaciones encontradas golpeaban en su pecho, pero una chispa de optimismo la iluminaba. Al final del día, el verdadero desafío no estaba solo en el blog, sino en crecer juntos en la vulnerabilidad. Sin embargo, al atardecer, frente a su pantalla, una pregunta permanecía suspendida. ¿Podría su viaje de transformación ser lo que tanto deseaba ser para los demás? ¿Y qué pasaría si el primer obstáculo fuera el que más temía, el miedo a ser auténtica? El día siguiente amaneció con un aire distinto. La luz suave del amanecer parecía susurrar a Rosa que era hora de avanzar. Se sentó frente al ordenador, el bullicio de la casa parecía un eco lejano mientras su mente comenzaba a formular un plan. Sabía que el título de su primer post sería provocador, pero eso era solo el comienzo. A medida que comenzaba a escribir, sintió como surgía un nuevo enfoque. El blog no solo sería un recurso de recetas, sino una ventana a su alma. Con cada palabra, Rosa se enfrentaba a sus propias inseguridades. Estoy lista para mostrar mis imperfecciones al mundo, pensaba. Pero en lugar de dejarse dominar por el miedo, decidió que cada pequeño conflicto debía ser parte de su narrativa. Recordó su batalla con la ansiedad y cómo la cocina la había salvado. Quizás mis recetas sean una guía para otros que luchan, reflexionó. Esta búsqueda de conexión brillaba en su interior como una carta de navegación hacia un nuevo destino. La idea de grabar un video la desbordaba de emoción y temor. A través de la pantalla, pensó, podría contar su historia auténtica. Se imaginó hablando sobre sus fracasos, como las veces que había olvidado un ingrediente crucial o las recetas que se convirtieron en desastres.
Revelar esas experiencias no solo podría aliviar su carga, sino que también podría conectar con otros. Todos somos vulnerables, y eso es hermoso, se recordó. Decidió que el próximo paso requería un pequeño reto, una grabación simple en su cocina, ningún experto, solo ella y su pasión. Mientras preparaba un batido con frutas, planificaba el contenido con la mente enérgica. Hoy voy a hablar sobre lo que significa realmente comer sano y cómo ha impactado mi vida. A medida que la cámara comenzaba a grabar, su corazón latía con fuerza. Las palabras fluyeron, pero había un momento decisivo, hablar de su relación con la comida y su evolución personal. Como un río desbordante, sus memorias la inundaron. Habló de momentos de soledad y de antiguos hábitos poco saludables, pero también de nuevas elecciones que habían transformado su vida. Tras la grabación, sintió la energía flotante de un logro personal. Pero rápidamente, las dudas regresaron. ¿Había cuantificado bien sus sentimientos? ¿Y si la gente juzgaba su autenticidad? Esa voz interna de la autocrítica se hacía más ruidosa mientras revisaba el material. Pero, en lugar de rendirse, Rosa se repitió que la salvación no estaba en la perfección, sino en ser real. En la búsqueda de su verdadero ser, propuso un nuevo desafío, interactuar más a fondo con su audiencia. Pensaba en realizar una encuesta para conocer las dudas de sus seguidores sobre alimentación saludable. La idea de fomentar una conversación más rica, donde cada voz pudiera ser escuchada, la animaba. Comenzó a bosquejar las preguntas y, al hacerlo, se dio cuenta de que también necesitaba compartir su propio viaje sobre la aceptación. El próximo día, las redes sociales serían su nuevo campo de batalla. Con el aliento entrecortado, compartió un post que revelaba parte de su historia y el lanzamiento de su blog. Sin embargo, a medida que el clic de publicar resonaba en su mente como un tambor, la ansiedad golpeaba de nuevo. Estaré lista para lo que viene. La sencillez de los comentarios de sus seguidores la hizo sentir más en sintonía con su propósito. Aquella conexión la impulsó a seguir. Sin embargo, había un peso detrás de cada genialidad que parecía seguir apartándose de su vista, el miedo a exponerse. Lo que no sabía Rosa era que su mayor prueba estaba por llegar. Un mensaje de Fernando interrumpió sus pensamientos. Me encanta cómo estás comunicando todo esto, pero esta palabra la hizo temblar. ¿Cuál era el pero que seguiría? La incertidumbre se intensificó. Este nuevo desafío no solo sería una manifestación de su valentía, sino también un portaestandarte en su lucha por la autenticidad. ¿Podría Vasco, su crítico más cercano, convertirse en su aliado en este viaje de redescubrimiento personal? La pregunta coloría su mente, mientras la noche caía. Ella sabía que el verdadero viaje estaba apenas comenzando, y se enfrentaba a una encrucijada. En el camino hacia la autenticidad, ¿habría espacio para el amor y la aceptación? La tensión era palpable, pues cada palabra a punto de ser pronunciada tendría el poder de desmontar o construir la relación que tanto valoraba. Doña Rosa se despertó con una sensación renovada. Los días de buscar la aprobación ajena se habían desvanecido. Ahora era el momento de abrazar su historia y compartirla con valentía. Al mirarse en el espejo, notó no solo una mujer comprometida con su salud, sino una líder dispuesta a enfrentar los desafíos de frente. Había recorrido un largo camino desde aquel día en que decidió poner en duda lo que creía indiscutible. Con el corazón latiendo con fuerza y una determinación clara, Rosa se preparó para la próxima cena familiar. No sería una simple comida, sería una presentación de su nueva identidad, de su viaje hacia una vida más saludable. Había planificado cada detalle, y la mesa lucía invitante con sus coloridas recetas basadas en las frutas que había aprendido a amar. En su corazón, sabía que estaba en una encrucijada no solo personal, sino familiar. Cuando su familia llegó, notó las miradas curiosas y la incertidumbre en sus rostros. Sabía que era el momento. Con una voz firme, comenzó a hablar, compartiendo sus descubrimientos sobre la alimentación y el impacto positivo que había tenido en su energía y bienestar. No se trata de renunciar a nuestras tradiciones, dijo, sino de adaptarlas para que podamos vivir saludables y felices. Había llegado el momento de hacerles ver que la vida podía ser igualmente divertida y nutritiva, sin dejar atrás lo que siempre habían amado. A medida que hablaba, los rostros de sus hijas comenzaron a transformarse. Escuchaban con atención, y Rosa se dio cuenta de que muchos de sus temores eran compartidos. Con cada palabra, iba desmantelando las barreras de desconfianza que habían construido en torno a la comida y el cambio. La curiosidad reemplazaba poco a poco a la resistencia. Al servir su ensalada fresca de frutas, observó con emoción cómo sus hijas probaban cada bocado, y los murmullos de aprobación empezaron a llenar el aire. Don Fernando,
sentado al otro lado de la mesa, observaba, una chispa de interés en su mirada. Cuando Rosa terminó, él finalmente habló: creo que deberíamos probar esto juntos. Esa declaración fue un instantáneo golpe de triunfo. No solo había ganado el apoyo de su familia, sino que también había abierto un espacio de diálogo y comprensión. Los cambios que buscaba no serían responsabilidad únicamente de ella, ahora todos estaban invitados a la transformación. Con el paso de los días, la cocina de Doña Rosa se convirtió en un laboratorio de nuevos sabores y recetas. Juntos, exploraban ingredientes y aprendían sobre nutrición. La resistencia que antes había enfrentado se fue desvaneciendo, y su hogar empezó a vibrar con un sentido de comunidad y propósito compartido. Al preparar nuevas comidas, el amor por su tradición se solapaba con los nuevos hábitos que estaban construyendo. Rosa se convirtió en un ejemplo de cómo el cambio, aunque desafiante, podía ser gratificante y emocionante. La experiencia de abrir su blog y compartir su historia con el mundo no solo la empoderó, sino que también fomentó una conexión con personas ajenas, generando un espacio donde vulnerabilidad y autenticidad coexistían. Los mensajes de apoyo y la retroalimentación positiva inundaron su inbox, y cada nuevo comentario la llenaba de orgullo y motivación para seguir adelante. Finalmente, Rosa se sentía en paz consigo misma. Había demostrado que no era egoísta buscar su bienestar, sino todo lo contrario: al cuidarse, podía ofrecer más a su familia. Sus miedos se transformaron en pasos hacia adelante, y cada nuevo desafío que enfrentaba lo hacía con confianza y resolución. Esta nueva Rosa no solo había conquistado el arte de la cocina saludable, sino también la habilidad de construir puentes, creando un hogar donde la tradición se fusionaba con la innovación y la salud se celebraba con alegría. En cada bocado que compartían, Rosa sabía que había ganado una lucha no solo por su vida, sino por la vida que deseaba para los que amaba. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las historias emotivas y exclusivas. Dejen un me gusta ahora, su respaldo realmente hace la diferencia. Comenten sus reacciones y teorías sobre esta historia de transformación. Y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión impactante. No esperen ni un segundo más.